A veces, la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Mi prueba llegó cuando apenas era una niña con sueños tan grandes como el cielo de mi pueblo. Hola a todos, me llamo María Guadalupe Ramírez y hoy tengo 75 años. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca en 1950, cuando México era tan diferente al que conocen hoy. Si están viendo este video, por favor, denle un like y suscríbanse al canal para escuchar más historias como la mía. Me encantaría saber de dónde están viendo esto, así que déjenme un comentario diciendo de qué lugar me están acompañando hoy. Mi historia comienza cuando yo era apenas una jovencita de 16 años con un sueño que me quemaba el alma. Quería ser maestra. En mi familia, nadie había estudiado más allá de la primaria. Mi padre era campesino y mi madre ama de casa. Teníamos lo justo para comer. Pero yo soñaba con los libros, con enseñar a los niños, con tener un salón de clases lleno de risas y aprendizaje. En 1966, yo era la única muchacha de mi pueblo que había conseguido una beca para estudiar en la Escuela Normal de Maestros en la ciudad. Recuerdo el día que recibí la carta de aceptación. Corrí descalza por todo el pueblo gritando de alegría. Mi madre lloró, mi padre, un hombre serio que casi nunca mostraba emociones, me abrazó con fuerza y me susurró: «Estoy orgulloso de ti, mijita». Pero el destino tenía otros planes para mí. 2 meses antes de irme a estudiar, conocí a Javier en las fiestas patronales de mi pueblo. Era un muchacho hermoso de Veracruz que había venido con su tío a vender artesanías. Tenía 20 años, una sonrisa que iluminaba todo a su paso y me prometió el mundo entero con palabras que sonaban a poesía. Fue un amor intenso, prohibido por mi familia, pero imposible de detener para una jovencita inocente como yo. Nos veíamos a escondidas en el río, bajo los árboles de mango. Me traía pequeños regalos, una flor, una cinta para el pelo, un dulce de leche. En aquel entonces, con eso bastaba para conquistar un corazón. Una tarde de mayo, bajo un árbol de jacaranda que pintaba el suelo de morado, le entregué todo: mi inocencia, mis sueños, mi futuro. Era la primera vez que un hombre me tocaba así. Yo no sabía nada de la vida. Creía que el amor era suficiente, que las promesas no se rompen, que los cuentos de hadas existían. 6 semanas después, cuando mi periodo no llegó, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Mi madre me encontró llorando en el patio trasero de nuestra pequeña casa de adobe. Con solo una mirada lo supo. No pronunció palabra alguna, solo se sentó a mi lado y lloró conmigo. «¿Estás esperando un hijo?», me dijo finalmente. No era una pregunta. Las mujeres de antes sabíamos reconocer estas cosas sin necesidad de pruebas de farmacia. Cuando le conté a Javier, su rostro cambió. Ya no era el muchacho dulce que me prometía la luna. Se volvió distante, frío. Me dijo que volvería en una semana, que necesitaba hablar con su familia. Yo le creí. Le esperé cada tarde en nuestro árbol de jacaranda. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Nunca volvió. Mi padre, un hombre criado con valores rígidos y tradicionales, no pudo soportar la vergüenza. «Has deshonrado a esta familia», me dijo con la voz quebrada. «No puedes quedarte aquí». Mi madre intentó defenderme, pero su voz siempre fue más débil que la de mi padre. La noche que me echaron de casa, llovía como si el cielo también llorara por mí. Me fui con lo poco que pude meter en un pequeño baúl de madera que había pertenecido a mi abuela. 2 vestidos, una manta, un pequeño espejo y el único libro que tenía, un manual para maestros que había comprado con mis ahorros. Ese baúl se convirtió en el cofre donde guardé mis sueños rotos, esperando algún día poder volver a abrirlo. Mi tía Dolores, hermana de mi madre, vivía en la ciudad de Puebla. Ella fue la única que me abrió las puertas. Era una mujer soltera, costurera de oficio, que vivía en un cuarto pequeño en la azotea de una vecindad. No tenía mucho, pero compartió conmigo lo poco que tenía. Los meses de embarazo fueron duros. Mi cuerpo de niña se transformaba mientras yo veía cómo mi sueño de ser maestra se alejaba cada día más. La beca quedó olvidada, la escuela normal siguió su curso sin mí, y yo aprendí a coser con mi tía para ayudar con los gastos. El 15 de febrero de 1967 nació mi hija Esperanza.
Le puse ese nombre porque, a pesar de todo, ella representaba mi esperanza en un futuro mejor. Cuando la puse sobre mi pecho por primera vez, con su cabecita cubierta de pelo negro y sus ojos grandes mirándome como si ya me conociera, supe que haría cualquier cosa por ella, que lucharía contra viento y marea para darle lo que yo no pude tener. Mi tía Dolores me ayudó durante las primeras semanas, pero su salud no era buena y el trabajo escaseaba. Un mes después del nacimiento de Esperanza, la encontré en la madrugada, sentada en la mesa de la cocina, contando las pocas monedas que teníamos. «Apenas alcanza para la leche de la niña», me dijo con preocupación. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir siendo una carga para mi tía. Debía encontrar mi propio camino. En el mercado de la Avenida 8, donde mi tía vendía algunas prendas que cosía, conocí a doña Carmen, una mujer robusta de manos callosas que buscaba una lavandera. Su anterior empleada había enfermado y necesitaba a alguien urgentemente. «No puedo pagarte mucho», me advirtió, «pero puedes traer a tu bebé contigo y te daré el almuerzo». El trabajo de lavandera era el más duro que existía para una mujer en aquellos tiempos. Comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el sol ya se había ocultado. Las manos se agrietaban con el jabón áspero, la espalda dolía de tanto estar inclinada sobre la piedra de lavar, y el agua fría del invierno te calaba hasta los huesos. Pero doña Carmen cumplió su palabra. Me permitía llevar a Esperanza conmigo y la colocaba en una pequeña hamaca que colgaba del árbol de aguacate en el patio donde lavábamos. Mientras yo frotaba, enjuagaba y tendía la ropa, le cantaba canciones de cuna a mi pequeña y le contaba historias sobre la escuela donde algún día estudiaría. Así comenzó mi vida como madre soltera en un tiempo donde ser madre sin marido era llevar una marca invisible pero pesada. Los vecinos murmuraban a mi paso, las señoras apartaban a sus hijas cuando me veían llegar, como si mi situación fuera contagiosa, pero yo mantenía la cabeza alta por mi hija, porque ella no tenía culpa de nada. Cada noche, cuando volvíamos al pequeño cuarto que ahora rentaba cerca del mercado, abría mi baúl de sueños y sacaba mi manual de maestra. Mientras Esperanza dormía, yo leía a la luz de una vela, memorizando métodos de enseñanza, repasando lecciones de matemáticas y gramática. Era mi forma de aferrarme a lo que alguna vez quise ser, aunque pareciera imposible. Los primeros años fueron los más difíciles. Hubo días en que comimos solo frijoles para poder comprar pañales. Noches en que lloré en silencio para que mi hija no me escuchara. Momentos en que miré mi reflejo en el espejo y apenas reconocí a la jovencita alegre que alguna vez fui. Mis manos ya no eran suaves. Mi piel había perdido el brillo de la juventud, y en mis ojos había una sombra de tristeza que no desaparecía, pero también hubo momentos de luz, la primera sonrisa de Esperanza, sus primeros pasos tambaleantes en nuestro pequeño cuarto, la primera vez que me llamó mamá. Cada pequeño logro de mi hija era como un bálsamo para mis heridas, un recordatorio de que, a pesar de todo, había algo hermoso en mi vida. Cuando Esperanza cumplió 3 años, doña Carmen me presentó a una familia adinerada que buscaba una lavandera de confianza. Los Mondragón vivían en una casa grande en el mejor barrio de Puebla. El señor era médico y la señora daba clases de piano. Tenían una biblioteca que ocupaba toda una habitación, con más libros de los que yo jamás había visto. La señora Mondragón notó mi interés por los libros un día que me encontró mirando los lomos dorados mientras limpiaba el polvo. «¿Te gusta leer, María?», me preguntó con genuina curiosidad. «Sí, señora», respondí tímidamente. Quería ser maestra antes de que la vida cambiara mis planes. Esa tarde, antes de irme, la señora Mondragón me entregó un libro. «Puedes llevártelo prestado si quieres», me dijo con una sonrisa amable. Era la primera persona en mucho tiempo que me trataba no como la lavandera, sino como un ser humano con sueños e intereses. Ese fue el comienzo de una amistad inesperada que cambiaría mi vida. Pero esa parte de mi historia tendrá que esperar al próximo capítulo, porque ya he hablado mucho y necesito tomar un poco de agua. Lo que sí puedo decirles es que nunca, nunca dejen de soñar, porque los sueños pueden demorarse, pero si los guardas con cuidado en el baúl de tu corazón, tarde o temprano encontrarás la llave para abrirlo nuevamente.
El trabajo de lavandera era extenuante. Me levantaba cuando aún era de noche, a las 4 de la madrugada. Esperanza dormía profundamente mientras yo calentaba un poco de café en nuestro pequeño anafe. Bebía despacio, disfrutando esos momentos de silencio que serían los únicos del día. Despertaba a mi niña a las 5. Le daba de comer lo poco que teníamos, generalmente tortillas con frijoles o, en los días buenos, un huevo. La vestía con ropa remendada, pero limpia, siempre limpia. Seremos pobres, le decía mientras cepillaba su cabello negro, pero nunca, nunca sucias. Caminábamos juntas por las calles de Puebla cuando apenas clareaba. Yo cargaba a Esperanza en un rebozo atado a mi espalda y en las manos llevaba un atado con nuestro almuerzo. En invierno, el frío nos calaba los huesos. En verano, el calor nos sofocaba desde temprano. Pero nunca faltamos al trabajo, ni un solo día. Doña Carmen me pagaba 30 pesos a la semana en 1968. Parecía poco, pero en aquellos tiempos, para una mujer sin estudios y con un hijo, era lo mejor que podía conseguir. De ese dinero, 15 pesos iban para el alquiler de nuestro cuarto, 10 para comida, y el resto lo guardaba en una lata de galletas que escondía bajo una tabla suelta del piso. Ese dinero era para emergencias y, secretamente, para el futuro de Esperanza. El lavadero se encontraba en el patio trasero de la casa de doña Carmen. Eran 5 piedras grandes, pulidas por años de uso, dispuestas en semicírculo alrededor de una fuente de agua. Allí trabajábamos 5 mujeres, todas con historias de dolor similares a la mía, aunque nunca hablábamos de ello. No había tiempo para lamentaciones cuando las pilas de ropa sucia se acumulaban junto a nosotras. El jabón que usábamos era áspero, hecho con sosa cáustica. Nos quemaba la piel, nos agrietaba las manos hasta hacerlas sangrar en los días más fríos. Nuestras uñas se volvían amarillas y quebradizas. Teníamos las manos de ancianas a los 20 años. La ropa la frotábamos contra la piedra con fuerza, una y otra vez, hasta que las manchas desaparecían. Luego la sumergíamos en agua limpia, la retorcíamos para escurrirla y la tendíamos en largos cordeles que cruzaban el patio como telarañas gigantes. En verano, la ropa se secaba rápido bajo el sol abrasador. En temporada de lluvias podía tardar días, y doña Carmen se ponía de mal humor porque los clientes reclamaban. Esperanza crecía a la sombra del árbol de aguacate, jugando con piedrecitas, durmiendo en su hamaca, o simplemente observándome con sus grandes ojos negros. A veces cantaba canciones que inventaba, con letras que solo ella entendía. Otras veces, las mujeres le daban retazos de tela para que hiciera muñecas improvisadas. A los 4 años, mi hija ya me ayudaba. Sus pequeñas manos sostenían las pinzas de madera cuando tendíamos la ropa. Se sentía importante, útil. Yo sentía orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo por su bondad, tristeza porque a su edad yo corría libre por los campos de Oaxaca, sin preocupaciones. Hubo un día particularmente duro en 1971. Esperanza tenía fiebre alta desde la noche anterior. No podía dejarla en casa sola, así que la llevé conmigo, envuelta en una manta, ardiendo de calentura. La recosté bajo el árbol mientras trabajaba más rápido que nunca, echándole miradas constantes, mi corazón dividido entre el deber y la preocupación. Rosa, una de las lavanderas más antiguas, se acercó a mediodía. Sin decir palabra, tomó mis sábanas y comenzó a lavarlas. «Ve con tu niña», murmuró sin mirarme. «Yo termino esto». Pasé la tarde aplicando paños húmedos en la frente de Esperanza, rezando a la Virgen para que la fiebre bajara. No teníamos dinero para médicos, solo podíamos confiar en los remedios caseros que mi abuela me había enseñado. Té de manzanilla, baños de agua tibia con hojas de eucalipto y mucha fe. Esa noche, cuando la fiebre por fin cedió, abrí la lata donde guardaba nuestros ahorros. Conté y reconté las monedas que había logrado juntar en 4 años de trabajo. 320 pesos, una fortuna para nosotras, pero que podría desaparecer con una sola enfermedad grave. Decidí entonces que necesitábamos más seguridad. A la mañana siguiente, con Esperanza ya recuperada, me armé de valor y hablé con doña Carmen. Le pedí que me recomendara para otras casas donde pudiera lavar o limpiar en mis horas libres.
Al principio se mostró recelosa, temiendo perderme como trabajadora. Pero cuando le expliqué lo de la fiebre de Esperanza, su semblante cambió. «Tengo una comadre que necesita quien le planche los uniformes de sus hijos», me dijo. «Paga bien, pero es muy exigente». Así fue como comencé a trabajar también por las noches. Después de mi jornada con doña Carmen, recogía a Esperanza y nos dirigíamos a casa de doña Consuelo, la comadre. Allí, mientras mi hija dormía en un rincón, yo planchaba uniformes escolares hasta la medianoche. El calor de la plancha de hierro, que se calentaba directamente sobre las brasas, hacía que el pequeño cuarto donde trabajaba se convirtiera en un horno, incluso en las noches más frías. Doña Consuelo era, como había advertido doña Carmen, extremadamente exigente. Los pliegues de los uniformes debían ser perfectos, las camisas almidonadas hasta quedar tiesas como cartón. Cualquier imperfección significaba volver a empezar, sin importar la hora que fuera. Regresábamos a nuestro cuarto pasada la medianoche. Yo cargaba a Esperanza dormida en un brazo y en el otro una pequeña bolsa con las monedas ganadas ese día. Caminábamos por calles oscuras, yo siempre alerta, temiendo a los borrachos que salían de las cantinas o a los ladrones que acechaban en las esquinas. Afortunadamente, nunca nos pasó nada grave. Quizás porque incluso los maleantes podían ver que no teníamos nada que valiera la pena robar. Con 2 trabajos, nuestros ingresos mejoraron un poco. Pude comprarle a Esperanza un par de zapatos nuevos para reemplazar los viejos, que ya le quedaban pequeños. También conseguí un pequeño cuaderno y lápices de colores. Por las mañanas, antes de salir al trabajo, le enseñaba a escribir su nombre y el mío, a contar hasta 20, a reconocer las vocales. Eran lecciones improvisadas, basadas en lo poco que recordaba de mi breve educación y lo que leía en mi manual de maestra, que seguía guardado como un tesoro en mi baúl. En 1972, cuando Esperanza cumplió 5 años, surgió un nuevo problema. Debía comenzar la escuela primaria, pero ¿quién la cuidaría después de clases? No podía dejarla sola en nuestro cuarto, ni llevarla conmigo a casa de doña Consuelo, donde trabajaba hasta tan tarde. Desesperada, recurrí a la señora Mondragón. Desde aquella primera vez que me prestó un libro, habíamos desarrollado una relación cordial. Ella siempre me preguntaba qué me había parecido la lectura y me recomendaba nuevos títulos. Yo le contaba sobre Esperanza y ella escuchaba con genuino interés. Una tarde, después de terminar el lavado, le expliqué mi situación. Para mi sorpresa, no solo me escuchó, sino que me ofreció una solución que cambiaría nuestras vidas para siempre. «María», me dijo con su voz suave pero firme, «he estado observando tu dedicación y tu inteligencia. Necesito a alguien que ayude en la casa, no solo con la lavandería, sino con otras tareas. Podrías trabajar aquí tiempo completo, y Esperanza podría quedarse después de la escuela. Tenemos una habitación de servicio que no usamos. Podrían vivir aquí si quieres». Me quedé sin palabras. Era más de lo que jamás hubiera soñado. Un trabajo estable, un lugar seguro para vivir, y la posibilidad de que Esperanza tuviera acceso a libros y educación. Acepté entre lágrimas de gratitud. 2 semanas después, Esperanza y yo nos mudamos a la casa de los Mondragón. Nuestra habitación, aunque pequeña, era un palacio comparada con el cuarto que rentábamos. Tenía una ventana que daba al jardín, una cama real con colchón, no el petate al que estábamos acostumbradas, e incluso un pequeño librero donde la señora Mondragón había colocado algunos libros infantiles para Esperanza. Mi trabajo ahora incluía lavar, planchar, limpiar la casa y ocasionalmente ayudar en la cocina. Eran más responsabilidades, pero el ambiente era incomparablemente mejor. Los Mondragón me trataban con respeto. Nunca me gritaban ni me humillaban como hacían otros patrones con su servidumbre. Esperanza comenzó la escuela primaria ese mismo año. Regresaba por las tardes a la casa y hacía sus tareas en la cocina, mientras yo preparaba la cena. A veces, la señora Mondragón la invitaba a la biblioteca y le leía cuentos o le enseñaba las letras de canciones en el piano. Mi hija floreció en ese ambiente. De ser una niña tímida y callada, se transformó en una pequeña curiosa y parlanchina. Sus calificaciones eran excelentes, y los maestros siempre la elogiaban por su dedicación. Yo seguía trabajando duramente,
pero ya no sentía que mi cuerpo se estuviera destruyendo como en los años del lavadero. Mis manos comenzaron a sanar. Mi espalda ya no dolía constantemente. Por las noches, después de acostar a Esperanza, a veces me permitía el lujo de tomar un libro de la biblioteca y leer durante 1 hora, ampliando lentamente mi limitado conocimiento del mundo. Sin embargo, a pesar de esta mejoría en nuestras vidas, mi sueño de ser maestra seguía guardado en lo más profundo de mi corazón. Lo veía como algo imposible, un anhelo juvenil que había tenido que abandonar por las circunstancias. Tenía casi 23 años, era madre soltera, trabajaba como empleada doméstica. ¿Quién podría tomarme en serio si expresaba mi deseo de convertirme en educadora? Pero el destino, ese mismo que me había puesto tantas pruebas, estaba a punto de ofrecerme una oportunidad inesperada. Una oportunidad que me devolvería la esperanza y me permitiría, finalmente, abrir de nuevo aquel baúl donde guardaba mis sueños. Ahora les contaré cómo, después de tantos años, pude finalmente regresar a mis estudios. Esta parte de mi historia es la que me llena de más orgullo, porque demuestra que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños. Como les conté antes, vivir en casa de los Mondragón trajo un cambio radical a nuestras vidas. Esperanza crecía feliz, asistía a la escuela regularmente y se destacaba en sus estudios. Para 1975, mi pequeña ya tenía 8 años y estaba en 3er grado. Era una niña brillante, curiosa, que devoraba libros como si fueran dulces. Una tarde de octubre, mientras limpiaba el estudio del doctor Mondragón, encontré un periódico abierto sobre su escritorio. Normalmente no me detenía a leer los periódicos de la casa, pero un anuncio enmarcado en negro captó mi atención. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ofrecía un programa especial para personas que, como yo, habían tenido que abandonar sus estudios. Las clases serían los domingos, el único día que yo tenía libre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Sería posible? ¿Podría yo, a mis 25 años, con una hija y un trabajo a tiempo completo, retomar mis estudios? El programa permitía completar la secundaria en 2 años y después, con otro examen, obtener el certificado de preparatoria. Doblé cuidadosamente el periódico y lo dejé exactamente como lo había encontrado. Esa noche, acosté a Esperanza temprano y saqué mi viejo baúl de debajo de la cama. Allí estaba, amarillento pero intacto, mi manual para maestros, junto con el certificado de primaria que había obtenido con honores antes de quedar embarazada. Los siguientes días los pasé en un estado de agitación interna. Quería inscribirme en el programa, pero tenía miedo al fracaso, miedo a no tener tiempo, miedo a que los Mondragón lo vieran como una falta de compromiso con mi trabajo. Sobre todo, tenía miedo de ilusionarme nuevamente y volver a ver mis sueños destrozados. Una semana después, mientras servía el desayuno, la señora Mondragón notó mi distracción. ¿Te sucede algo, María?, me preguntó con esa amabilidad que la caracterizaba. Inspiré profundo y en un arranque de valentía le conté sobre el programa del INEA. Le expliqué que las clases serían los domingos y no interferirían con mi trabajo. Entenderé si usted considera que no es apropiado, concluí con la mirada fija en el suelo. Hubo un momento de silencio que me pareció eterno. Cuando finalmente levanté la vista, la señora Mondragón me miraba con una expresión que no supe interpretar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, pero no había reproche en su voz. El doctor y yo siempre hemos pensado que tienes un gran potencial, María. Por supuesto que debes inscribirte. No pude contener las lágrimas. Por primera vez en muchos años, lloraba de alegría. La señora Mondragón hizo algo que jamás hubiera esperado. Se levantó de su silla y me abrazó. «Y no te preocupes por Esperanza», añadió. «Puede pasar los domingos aquí mientras estudias. La ayudaré con sus tareas». Ese domingo, con el corazón en la garganta, me presenté en la oficina del INEA. Había otros adultos como yo, trabajadores, madres, personas que por diversas razones habían tenido que dejar la escuela. Me sentí menos sola al ver sus rostros, que reflejaban la misma mezcla de esperanza y nerviosismo que yo sentía. El programa era intensivo, cada domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con una breve pausa para comer. Nos dieron libros de texto gratuitos que guardé como tesoros. El primer día, al recibir mi cuaderno nuevo,
Lo acaricié como si fuera de seda. Olía a posibilidades, a futuros que creí perdidos. Las primeras semanas fueron durísimas. Mi cerebro parecía oxidado después de tantos años sin estudiar formalmente. Las matemáticas, especialmente, me resultaban complicadas. Regresaba a casa exhausta, con dolor de cabeza, preguntándome si había cometido un error. Pero Esperanza se convirtió en mi mayor motivación. Cada domingo, cuando volvía de clases, me esperaba ansiosa para preguntarme qué había aprendido. A veces estudiábamos juntas. Ella sus tareas de tercer grado, yo mis lecciones de secundaria. Verla tan orgullosa de su madre me daba la fuerza para continuar. Los Mondragón cumplieron su palabra. No solo me permitieron asistir a clases todos los domingos, sino que el doctor comenzó a ayudarme con matemáticas y ciencias cuando tenía tiempo libre por las noches. La señora me prestaba libros adicionales para reforzar mis estudios de literatura e historia. Para mantener el ritmo, dormía solo 5 horas diarias. Me levantaba a las 4 de la madrugada para estudiar 2 horas antes de comenzar mis labores domésticas. Por las noches, después de acostar a Esperanza, estudiaba hasta que mis ojos se cerraban solos, vencidos por el cansancio. A pesar del agotamiento, sentía una felicidad que no había experimentado en años. Cada nueva lección aprendida, cada examen aprobado, me acercaba un poco más a mi sueño. Me sentía viva, útil, inteligente. Las dudas y la vergüenza que me habían atormentado durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse. En 1977, después de 2 años de esfuerzo constante, obtuve mi certificado de secundaria con calificaciones sobresalientes. El día de la ceremonia de graduación, Esperanza y los Mondragón estuvieron presentes. Mi hija, que ya tenía 10 años, aplaudió con tanta fuerza cuando mencionaron mi nombre que varias personas se volvieron a mirarla, sonriendo ante su entusiasmo. Pero no me detuve allí. Inmediatamente me inscribí en el programa para obtener el certificado de preparatoria. Este era aún más exigente, pero ya había probado que podía hacerlo. Mi confianza crecía con cada obstáculo superado. Durante esos años hubo momentos difíciles, por supuesto. Noches en que el cansancio me vencía y me quedaba dormida sobre los libros. Días en que las tareas domésticas se acumulaban y tenía que trabajar el doble para compensar. Exámenes para los que no me sentía preparada, pero que enfrentaba con determinación. Una noche particularmente dura, mientras luchaba con un problema de álgebra que no lograba resolver, Esperanza entró silenciosamente a mi habitación. Tenía 12 años entonces y comenzaba a mostrar los primeros signos de la adolescencia. «Mamá», me dijo con una seriedad impropia de su edad, «cuando sea grande quiero ser como tú». La miré sorprendida. «¿Como yo? Pero tú serás mucho más que yo, mi vida. Irás a la universidad, tendrás una profesión». Ella negó con la cabeza. «No me refiero a eso. Quiero ser valiente como tú. Quiero nunca rendirme, pase lo que pase». Sus palabras me dieron la fuerza para continuar cuando sentía que no podía más. Mi hija me veía no como una simple lavandera, no como una mujer que había cometido errores, sino como un ejemplo de perseverancia. No podía defraudarla. En 1979, a mis 29 años, obtuve mi certificado de preparatoria. Esta vez, la ceremonia fue más formal. Recibí mi diploma vistiendo un traje prestado por la señora Mondragón, que me quedaba un poco grande, pero me hacía sentir elegante. Esperanza, ya una señorita de 12 años, y los Mondragón me miraban desde las primeras filas, sus rostros radiantes de orgullo. Al terminar la ceremonia, el doctor Mondragón me entregó un sobre. «Un pequeño regalo de nuestra parte», dijo con una sonrisa. Dentro había una solicitud de admisión para la Escuela Normal Superior de Maestros, ya completada con mis datos, y un cheque para cubrir el costo de la matrícula. Me quedé sin aliento. Pero el trabajo, Esperanza. La señora Mondragón tomó mis manos entre las suyas. «Lo hemos pensado todo, María. Las clases en la normal son por las tardes. Puedes seguir trabajando con nosotros por las mañanas, con un horario reducido y el mismo sueldo. Esperanza puede quedarse aquí después de la escuela, como siempre ha hecho». No tenía palabras para expresar mi gratitud. Estos 2 ángeles que la vida había puesto en mi camino
Me estaban ofreciendo la oportunidad de cumplir el sueño que había creído perdido para siempre. Con manos temblorosas, presenté mi solicitud a la escuela normal. A los 29 años, sería la estudiante más mayor de mi generación, pero eso ya no me importaba. Había aprendido que la edad es solo un número y que nunca es tarde para educarse. El día que recibí la carta de aceptación, corrí hasta el viejo árbol de jacaranda que había en el parque cercano. Me senté bajo sus ramas moradas en la misma posición en que, tantos años atrás, había entregado mi inocencia a Javier. Pero esta vez no había lágrimas de confusión o miedo. Esta vez las lágrimas eran de triunfo, de redención. Saqué de mi bolso el viejo manual de maestra que había guardado durante 13 años en mi baúl de sueños. Sus páginas estaban amarillentas, el lomo roto por tantas lecturas secretas. Lo abrí en la primera página, donde había escrito con letra infantil: «Algún día seré maestra. Lo prometo por mi vida». Y ahora, finalmente, esa promesa estaba a punto de cumplirse. El baúl de los sueños por fin se había abierto de par en par. En enero de 1980, a mis 30 años, entré por primera vez al aula de la Escuela Normal Superior como estudiante. Vestía mi mejor falda y una blusa blanca que había planchado con esmero la noche anterior. Llevaba el cabello recogido en un moño austero y cargaba una carpeta nueva que me había regalado Esperanza con sus ahorros. Mis compañeros de clase eran jovencitos de 18 y 19 años, recién salidos de la preparatoria. Me miraban con curiosidad, algunos con respeto, otros con recelo. «¿Qué hace esta señora aquí?», parecían preguntarse. No los culpo. En aquella época no era común ver a mujeres de mi edad iniciando una carrera profesional. El primer día, cuando el profesor pidió que nos presentáramos, sentí un nudo en la garganta. ¿Debía contar mi historia? ¿Explicar por qué había tardado tanto en llegar allí? Decidí ser sincera pero breve. Me llamo María Guadalupe Ramírez. Tengo 30 años y una hija de 13. He soñado con ser maestra desde que tenía 16 años. La vida me llevó por otros caminos, pero nunca abandoné mi sueño. Estoy aquí porque creo que la educación es el único camino verdadero hacia la libertad». Hubo un momento de silencio, y luego el profesor, un hombre mayor de aspecto severo pero ojos amables, dijo algo que nunca olvidaré. «Bienvenida, compañera Ramírez. Este salón se ha enriquecido con su presencia y su experiencia de vida». A partir de ese día, me entregué a los estudios con una pasión que sorprendía incluso a mis profesores. No era la más rápida para aprender, ni la más elocuente al hablar, pero nadie me superaba en dedicación. Cada teoría pedagógica, cada técnica didáctica, cada concepto de psicología infantil, los absorbía como tierra seca que al fin recibe agua. Durante esos años, mi rutina era extenuante. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Esperanza y los Mondragón. Trabajaba en la casa hasta la 1 de la tarde. Luego corría a la escuela normal para mis clases de 2 a 8 de la noche. Regresaba a casa, revisaba las tareas de Esperanza, estudiaba hasta la medianoche y dormía apenas 5 horas. Los fines de semana los dedicaba a preparar mis trabajos y a ponerse al día con las labores domésticas que quedaban pendientes durante la semana. Casi no tenía tiempo para mí, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que avanzaba hacia algo grande, algo importante. Mi relación con Esperanza cambió durante esos años. Mi niña entraba en la adolescencia, una etapa difícil llena de cambios físicos y emocionales. A veces sentía que no tenía suficiente tiempo para ella, que la estaba descuidando por perseguir mi sueño. La culpa me carcomía en las noches, cuando la veía dormida y pensaba en todas las conversaciones que no habíamos tenido, los momentos que me había perdido. Una noche, mientras estudiaba para un examen particularmente difícil, Esperanza entró a mi habitación y se sentó silenciosamente en mi cama. «¿Necesitas algo, mi amor?», le pregunté, notando su expresión seria. «Estoy orgullosa de ti, mamá», me dijo con una madurez que me sorprendió. Cuando las otras niñas hablan de lo que hacen sus madres, yo les cuento que la mía está estudiando para ser maestra, que trabaja todo el día y estudia toda la noche. «Nadie tiene una mamá como tú». Sus palabras me llegaron al alma. Mi hija no se sentía abandonada, se sentía inspirada. En ese momento entendí que el mejor regalo que podía darle no era solo mi tiempo,
sino mi ejemplo. En 1982, en mi tercer año de estudios, comenzaron las prácticas docentes. Nos asignaron a diferentes escuelas primarias de Puebla para aplicar lo que habíamos aprendido bajo la supervisión de maestros experimentados. Mi primera asignación fue en una escuela rural a las afueras de la ciudad, donde los niños caminaban hasta 2 horas para llegar a clases. El primer día frente a un grupo de estudiantes reales fue aterrador y maravilloso a la vez. Eran 35 niños de segundo grado, con uniformes gastados y zapatitos polvorientos, pero con los ojos llenos de curiosidad y esperanza. Me miraban expectantes, como si yo tuviera todas las respuestas del mundo. La maestra titular, doña Carmela, una mujer de unos 50 años con el cabello completamente blanco, me presentó y luego se sentó al fondo del aula para observarme. Sentí que las piernas me temblaban mientras me dirigía al pizarrón para escribir mi nombre. Buenos días, niños. Soy la maestra María Guadalupe y estaré con ustedes durante este mes. Un coro de vocecitas me respondió, Buenos días, maestra María Guadalupe. Y así, con esa simple frase, comenzó mi verdadera vocación. Esa primera clase fue sobre las partes de una planta. Había preparado dibujos coloridos y había traído una pequeña maceta con una planta de frijol que había cultivado con esperanza. Los niños se acercaron maravillados a tocar las raíces, el tallo, las hojas. Sus preguntas inocentes, su asombro genuino ante el milagro de la vida vegetal, me confirmaron que estaba exactamente donde debía estar. Al final del día, doña Carmela se acercó con una sonrisa cálida. Tienes el don, María Guadalupe. No todos los que estudian para ser maestros lo tienen, pero tú sí. Se nota que amas a los niños y que entiendes cómo piensan. Durante ese mes de práctica, llegaba a casa exhausta pero feliz. Le contaba a Esperanza cada detalle, las ocurrencias de los niños, sus avances, sus dificultades. Mi hija, que ya tenía 15 años, me escuchaba con atención y me ayudaba a preparar materiales didácticos para mis clases. Creo que también quiero ser maestra, mamá. Me confesó una noche mientras recortábamos letras de colores para un mural. Te veo tan feliz cuando hablas de tus alumnos. Su comentario me llenó de una alegría indescriptible. Mi hija no solo no me reprochaba el tiempo dedicado a mis estudios, sino que se sentía inspirada por mi vocación. En 1983, a mis 33 años, me gradué de la Escuela Normal Superior con honores. La ceremonia fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Vestida con toga y birrete, recibí mi título mientras Esperanza, los Mondragón y algunos de mis compañeros y profesores aplaudían. Al bajar del estrado, busqué a mi hija entre el público. Esperanza, convertida ya en una hermosa jovencita de 16 años, lloraba sin disimulo. Cuando nuestras miradas se encontraron, articuló en silencio. Lo lograste, mamá, y supe que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo el cansancio acumulado durante años había valido la pena. Conseguir trabajo como maestra titulada no fue fácil. En aquella época, los puestos en escuelas urbanas eran muy codiciados y generalmente se otorgaban por influencias o antigüedad. Sin recomendaciones políticas ni familiares en el sistema educativo, mis opciones eran limitadas. Después de meses buscando sin éxito, recibí una oferta para trabajar en una escuela primaria en un pueblo llamado San Miguel Tzinacapán, en la Sierra Norte de Puebla. Era un lugar remoto, a 5 horas de la ciudad en autobús, donde la mayoría de los habitantes hablaban náhuatl y el español era su segunda lengua. La decisión fue difícil. Aceptar significaba dejar a Esperanza, que estaba por terminar la preparatoria, y comenzar la universidad. Significaba dejar a los Mondragón, que habían sido como una familia para nosotras. Significaba enfrentarme sola a un entorno totalmente nuevo y desafiante. Después de muchas conversaciones con mi hija y con los Mondragón, decidí aceptar. Esperanza se quedaría en la casa de nuestros benefactores hasta terminar sus estudios universitarios. Yo viajaría a Puebla 2 veces al mes para verla. En septiembre de 1984, llegué a San Miguel Tzinacapán con 2 maletas y el corazón dividido entre la emoción por comenzar mi carrera como maestra y la tristeza por la separación de mi hija. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y techos de teja, calles de tierra y un mercado colorido que se instalaba los domingos. La escuela era un edificio sencillo de 2 plantas,
con aulas grandes pero austeras. Me asignaron el segundo grado. 40 niños, la mayoría hijos de campesinos y artesanos locales. Muchos llegaban a clase sin desayunar, algunos descalzos, todos con una mezcla de timidez y curiosidad ante la maestra de la ciudad. Los primeros meses fueron durísimos. La barrera del idioma, las condiciones precarias, la desconfianza inicial de los padres hacia mí, la soledad de las noches. Hubo momentos en que dudé, en que pensé en rendirme y volver a Puebla para buscar cualquier trabajo cerca de mi hija. Pero algo cambió cuando comencé a aprender palabras en náhuatl, cuando me esforcé por entender las tradiciones locales, cuando me quedaba después de clases para ayudar a los niños con más dificultades. Poco a poco, la comunidad comenzó a aceptarme. Las madres me invitaban a sus casas, me ofrecían comida, me consultaban sobre la educación de sus hijos. Y los niños, los niños me robaron el corazón por completo. Su capacidad de asombro, su gratitud por cada pequeña atención, su alegría a pesar de las carencias materiales, me enseñaron más de lo que yo podía enseñarles a ellos. Recuerdo especialmente a Xochitl, una niña de ojos vivaces que llegó a mi clase sin hablar una palabra de español. Durante semanas se sentaba en silencio, observándome con una mezcla de miedo y fascinación. Me propuse conectar con ella. Aprendí frases básicas en náhuatl para hacerla sentir bienvenida. Un día, mientras explicaba las vocales, Xochitl levantó tímidamente la mano y con voz apenas audible repitió: A, E, I, O, U. Fue su primera participación, su primera conexión real con el aprendizaje formal. La clase entera aplaudió espontáneamente y yo tuve que contener las lágrimas. Al final del año escolar, Xochitl no solo hablaba español con fluidez, sino que había desarrollado una pasión por la lectura. Cuando me regaló un pequeño ramo de flores silvestres el último día de clases, supe que había encontrado mi verdadero propósito en la vida. Permanecí en San Miguel Tzinacapán durante 20 años. Vi a generaciones de niños crecer, aprender, transformarse. Algunos se quedaron en el pueblo, continuando las tradiciones de sus padres. Otros se fueron a la ciudad en busca de oportunidades, armados con la educación que les habíamos proporcionado. Cada uno de ellos se llevó un pedacito de mi corazón. Durante esos años, mi relación con Esperanza evolucionó. El sacrificio de la separación dio sus frutos. Mi hija estudió medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, cumpliendo un sueño que yo nunca hubiera podido imaginar para ella cuando nació. En 2001, a mis 51 años, recibí la noticia más maravillosa. Esperanza, ya convertida en una respetada doctora, había conseguido una plaza en la clínica rural de un pueblo cercano a San Miguel Tzinacapán. Después de 17 años separadas, viviríamos de nuevo bajo el mismo techo. El día que la vi llegar al pueblo, con su maletín médico y su sonrisa radiante, sentí que mi vida había completado un círculo perfecto. La niña que había criado entre lavaderos y libros de texto prestados, ahora curaba enfermos y salvaba vidas. Y yo, la joven que había abandonado sus sueños a los 16 años, los había recuperado y cumplido con creces. Me jubilé en 2004, después de 20 años de servicio. La ceremonia que organizaron en mi honor fue sencilla pero profundamente emotiva. Exalumnos de todas las generaciones vinieron a agradecerme. Madres que habían sido niñas cuando llegué al pueblo trajeron a sus propios hijos para presentármelos. El director de la escuela develó una placa con mi nombre en la biblioteca que habíamos construido con tanto esfuerzo. Hoy, a mis 75 años, vivo en una pequeña casa en las afueras de Puebla, rodeada de libros y recuerdos. Esperanza vive cerca, con su esposo y mis 2 nietos. A veces doy charlas en escuelas, compartiendo mi experiencia con jóvenes maestros. Otras veces, simplemente me siento en mi jardín a recordar el largo camino recorrido. El viejo baúl de madera, donde guardé mis sueños durante tantos años, ocupa ahora un lugar de honor en mi sala. Ya no guarda anhelos frustrados, sino fotografías, cartas de agradecimiento, pequeños regalos de mis alumnos y, por supuesto, mi título de maestra, algo ajado por los años, pero infinitamente valioso. Cada vez que lo miro, recuerdo a la joven de 16 años que soñaba con enseñar, a la madre soltera que lavaba ropa con manos agrietadas,
a la estudiante adulta que desafiaba convenciones, a la maestra rural que aprendió tanto como enseñó. Todas ellas son parte de mí. Todas ellas construyeron la persona que soy hoy. Y si hay algo que quisiera que ustedes, mis queridos amigos que han seguido mi historia, se llevaran de mi experiencia, es esto. Nunca, nunca abandonen sus sueños. Guárdenlos como tesoros, incluso cuando la vida parezca llevarnos en direcciones diferentes, porque los sueños tienen su propio tiempo para florecer, y el baúl donde los guardamos siempre puede volver a abrirse, no importa cuántos años hayan pasado. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi historia con ustedes, sus comentarios, sus muestras de cariño, su interés en la vida de esta vieja maestra, han sido un regalo inesperado en el atardecer de mi vida. No olviden dar like y suscribirse al canal para seguir escuchando historias como la mía. Y sobre todo, no olviden que cada uno de ustedes tiene su propio baúl de sueños esperando ser abierto. Con todo mi cariño, su amiga María Guadalupe Ramírez, la niña que quiso ser maestra, la mujer que nunca se rindió.